Experiencia científica. La ciencia es el tipo del saber que ha buscado siempre conocer y explicar la realidad. A través de la experiencia, la naturaleza ha manifestado algunos fenómenos, pero es un proceso aún mucho más complejo que exige intuición, análisis y experimentación. Concentraremos nuestros esfuerzos en presentar y analizar los principios que la epistemología nos ofrece en torno a la experiencia científica. La experiencia científica. Las personas adquirimos la experiencia con la vida. Estas suceden por las acciones que realizamos y depende de nosotros poder aprender de ellas, es decir, reconocer nuestras vivencias como experiencias. Entonces, la experiencia es eso que nos sucede y de lo cual podemos obtener una conclusión, un aprendizaje o un conocimiento. El experimento se define como aquella clase de experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y se observa o interpretan sus resultados con una finalidad cognitiva. Al respecto, plantea Edith Villamil Arriaga, favorecer el desarrollo del pensamiento científico implica ayudar a los niños a comprender los fenómenos que los rodean. Requiere generar espacios educativos que incentiven al asombro, la experimentación, el descubrimiento, el goce, el gusto por aprender, la sensibilidad para sorprenderse ante las maravillas que le rodean y el respeto por el ambiente. Todo ello implica favorecer e incentivar el desarrollo de la experiencia científica. La repetición de información impide la posibilidad de imaginar, de explorar, de crear nuevas opciones, de curiosear, de resolver los problemas cotidianos, preguntar, probar, tomar decisiones, acciones propias de la actitud científica. El propósito de enseñar ciencias es desarrollar la capacidad del niño para entender la naturaleza de su entorno. El objetivo de enseñar ciencias es formar seres humanos con una visión integral, promoviendo el desarrollo de las habilidades del pensamiento científico en los niños, como es el cuestionar, el reflexionar sobre los fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor, mediante la investigación de las causas que lo generan. Esto le permitirá al niño desarrollar una actitud científica y convertirse en un ser reflexivo, crítico y analítico. Lo importante entonces es reconocer que las actividades que el niño aprenda deberán tener un sentido de búsqueda provocado por una necesidad, en cuyo proceso el niño pueda atribuir significados a su acción y puedan modificarlos. Para continuar, la experiencia científica y el conocimiento humano. En este aspecto, Francisco Altarejos Humano menciona 4 importantes aspectos. El primero, el sentido del principio de verificación. Juan Pablo II, refiriéndose a la situación del hombre en nuestros días, dice: tras haber conquistado tantos secretos de la naturaleza, el mismo conquistador necesita una vez más que se desvelen ininterrumpidamente sus propios misterios. En ausencia de un análisis definitivo, el hombre debe buscar siempre una expresión nueva, más madura de su naturaleza. Pero, sin embargo, la prometida conquista de la naturaleza que ha posibilitado la ciencia no ha traído consigo la esperada liberación humana en el nuevo territorio ganado por el conocimiento científico. Por lo tanto, la misión de la ciencia natural no es la búsqueda de identidad humana, esta le corresponde a las ciencias humanas, pero éstas buscan su desarrollo a través de las vías metodológicas de la ciencia natural. Dentro de la metodología del desarrollo de la ciencia natural, el principio de verificación empírica se puede considerar como un criterio orientador de rasgo esencial. En este principio es la controversia entre ciencia y filosofía. En este sentido es donde la experiencia científica entra a jugar un papel importante. Cabe hablar genéricamente de un principio de verificación empírica en la actual epistemología de la ciencia natural. Ya se hable de deducibilidad formal como propone Ayer
confirmación o corroboración de los enunciados como afirma Carnap o bien como afirma Popper de la falsabilidad. En todos los casos se debe ir a la experiencia para poder aseverar el carácter científico de un enunciado. Esta es la vía metodológica de la verificación. Siempre se retorna a la experiencia para verificar o corroborar. En el segundo aspecto, hablamos del problema de la experiencia. En la ciencia natural, la experiencia ha llegado a estar muy lejos de la experiencia común o natural. Ha sufrido un proceso de creciente especificidad, de tal modo que la experiencia científica es hoy, en palabras de Hansen, altamente selectiva. Un científico observa lo mismo que puede observar un hombre común, pero no ven lo mismo. Sin dudar, debe existir una experiencia particularizada propia de cada ciencia, que ayude a observar lo que la experiencia común o natural no alcanza. En esta particularización y especificación de la experiencia científica juega un papel importante la orientación racionalista que conduce a la ciencia natural. La experiencia de la ciencia natural es particularizada y selectiva por las exigencias metodológicas que presenta la primicia de la racionalidad, la primicia cognoscitiva y la vía deductiva sobre la experiencia inductiva. La experiencia científica debe especificarse selectivamente por la necesidad de un alcance mayor, una penetración más profunda de la realidad sensible. La confirmación que la razón realiza en la experiencia por la formalidad del proceso deductivo, que desde su abstracción deductiva no puede retomar cualquier experiencia, sino solo aquella que se conforme previamente a la lógica del discurso científico. La experiencia, por su naturaleza sensorial, es la de la singularidad, y la experiencia debe ser intersubjetiva, es decir, la experiencia científica regulada por la razón deductiva. A través del método de la ciencia es así que la experiencia natural o común queda fuera del ámbito del conocimiento científico metodizado. En el tercer aspecto hablamos de conocimiento e inducción. La exigencia de intersubjetividad a la experiencia en el conocimiento científico responde al intento de suprimir el riesgo del error subjetivo. Por lo tanto, la inducción y la aducción son ambos procesos cognitivos, el primero por la experiencia y el segundo por demostración. La inducción es un descubrimiento. Tomás de Aquino afirmó: aquel que utiliza la inducción no prueba demostrativamente y sin embargo algo manifiesta. La experiencia solo ofrece datos fragmentados y aislados de la realidad. Por ello se requiere la inducción, la elevación a la intelectual, de lo sensible para obtener verdadero conocimiento. La inducción, dice Aristóteles, procede de los casos particulares a lo universal y de lo conocido a lo desconocido, porque los objetos que caen bajo los sentidos son mejor conocidos ya absolutamente y al menos para la mayoría de los hombres. En el último aspecto está la subjetividad y subjetivismo. La admisión de la experiencia humana sin recelos cientificistas permitirá abrir paso a un conocimiento científico del ser humano y permitirá acoger en el seno de la ciencia el concepto de praxis, concepto inseparable a la experiencia humana completa, experiencia común y experiencia interna de la subjetividad. Este concepto es fundamento real de todas las ciencias prácticas, que son las ciencias que el hombre podrá conocer mejor a sí mismo, moral, política, filosóficamente. Casi siempre esperamos respuestas rápidas. Si esperamos unos segundos más, veríamos que los niños ofrecen respuestas más lógicas y creativas. En lugar de decirles lo que deben pensar, hay que darles suficiente tiempo para que razonen por sí solos. Si la respuesta es incorrecta, hay que tener paciencia, aunque también es válido ayudarles cuando sea necesario con algunas preguntas precisas. Es importante no interrumpir al niño cuando está tratando de explicar su teoría. Hay que estimular la discusión con otras preguntas o ideas nuevas. Cuando involucramos la experiencia científica en el aprendizaje, sugerimos familiarizarnos con 4 preguntas básicas. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasaría si no la tuviéramos? Los expertos nos recomiendan que los niños hagan experimentos simples en cada una de las áreas. En el área de las ciencias, ¿por qué no? ¿Ustedes qué opinan? Experimentar con diferentes frutas para ver si estas flotan o se hunden. ¿Flotará una naranja entera? ¿Y si la pelamos? ¿Flotará la piel? ¿Los gajos? ¿Qué pasará si apretamos la cáscara bajo el agua? Suben burbujas del aire a la superficie.
¿Y qué pasaría con un coco? ¿Los niños aprenderán sobre densidad? Según Warner, las inteligencias múltiples tienen un enfoque para la comprensión, el poder entender un fenómeno tanto natural como social o disciplinar, desarrolla en el niño la capacidad de asombro orientando los aprendizajes significativos. Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes tiene que enfocarse en la comprensión y la mejora del proceso educativo y debe construir una herramienta poderosa para transformar la práctica educativa imperante según el artículo 3 del decreto 1290 del 2009, buscando siempre favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, ofreciéndole al alumno la oportunidad de aprender del acierto, del error y en general de la experiencia, contribuyendo a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros del proceso formativo, proporcionando al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas. Ya para finalizar, está en nosotros proyectar una actitud de cambio empleando la experiencia científica. Como afirma Heisenberg, esta situación la plantea como una alegoría en la cual expresa: el científico natural hoy se encuentra como los marineros que arriban a una isla que no se consignan en los mapas y al saltar a la tierra ven en la playa pisadas humanas, se lanzan emocionados a seguir las huellas a través de la isla y tras muchos rodeos descubren que esas pisadas eran de ellos mismos.